Entonces, para eso también está hidrológicos, geohidrológicos, estudios de 1.3.4 en la página 14, estudios de geotecnia. Si entonces le ponen esto, pero adaptado a su localidad, por algún lado ponen el número de la localidad. En los sitios en donde se vaya a desplantar obras hidráulicas, captación, regulación, plantas potabilizadoras, canjas rompedoras de presión y estaciones de bombeo, serán estudios geofísicos que nos permitan conocer la capacidad de carga del terreno, permeabilidad, grado de humedad, etc. Asimismo, nos permitirán clarificar el terreno que se pretende excavar, entre paréntesis, material A, B o C. Esos tres tipos de materiales tenemos. Así. Bien, aquí en clasificación colocan esta parte, ¿no? O sea, que quede bien explicado para todos, para todos. Sí, aquí les leí 6 renglones. Bueno, algo así colocan. Mecánica de suelos y colocan esa parte ahí, pero adaptada a su proyecto. Y entonces, ese sería el 2.2, mecánica de suelos. 2.2.1, clasificación de suelos para excavación y rellenos, pues es cuestión de propuesta. Es cuestión de propuesta. Los tres deben sumar el 100%. O sea, la propuesta de clasificación de terrenos para excavación o relleno, ¿sí? Es 30, 30, 40. O sea, que 30% va a ser con pala, 30% va a ser con pico y pala y 30% con explosivos. Bueno, hay que hacerlo en esa forma y para irlo comprando conforme se va realizándose, ¿sí? Sí, ese es el 2.2.1. Bueno, se propone una clasificación de 50-50-0, que no va a tener explosivos. Hay que poner un poquito, ¿no? Por lo menos. 40-40-10. Pues un poquito voy a necesitar explosivos para, no sé, que a la hora tenga que romper un rocón, ¿sí? Y no tengo ni permiso, ¿sí? Para usar explosivos. Entonces tengo que estar por lo menos un 10%. Allá abajo, pues yo estoy seguro que es pura tierra, ¿sí? Pero no vaya a ocurrir algo ahí. Bueno, ya hay que ir al terreno, ¿sí? 2.2.2, obtención de parámetros para el diseño de estructuras. Se refiere a la resistencia del terreno. Sí, para cada parte, por ejemplo, aquí en esta conurbación, según donde estemos, podemos soportar más o menos en promedio 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Es una buena vista o sea, no hacerlo, no presionar más los terrenos, pero ya existen en los estados estos planos de resistencia del terreno. Bueno, ahí lo ubican, y si no lo encuentra, bueno, se propone que el terreno tenga una resistencia de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Siempre que estén arriba del nivel freático, es otra condición que debemos. Si vemos el nivel freático ya en la cimentación, no nos hay que cuidado, ¿sí? Cuidado, o sea, ya no es 1 kilogramo por centímetro, es mucho menos. Sí. Bueno, por eso tenemos nuestras distintas formas de cimentar, ¿sí? En lugares donde ya tenemos el nivel freático muy cercano, ¿sí? Pues es ahí donde colocan las placas de concreto abajo de toda la estructura y colocan una losa más, ¿sí?
Y entonces ya se distribuye mucho más la carga, ¿sí? Ya se aprovecha todo el terreno para soportar la carga de los edificios, y en lugares donde tenemos ya el agua muy cercana, bueno, pues ya, sí, sí, o estamos trabajando colocando cimentación con agua, ¿no? Sí, entonces hay que tener en cuenta eso. En esos casos ya se colocan las placas de concreto, ¿sí? En otro caso, pues no, nuestro cimiento tradicional de concreto o mampostería, ¿sí? Claro, hasta 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Aquí en la ciudad sí está, sí tenemos las distintas zonas donde podemos usar ese valor o un poco más pequeño, o un poco hasta 0.5, ¿eh? O sea que hay que tener cuidado de eso, o sea. Bien, entonces, hay que 2.2, obtención de pase. Aquí en este proyecto, si no encuentran algo específico para el lugar, le proponen 1 kilogramo por centímetro cuadrado, propuesto. O sea, me falta ese dato. Ya en el transcurso del proyecto lo voy a ir buscando más y vayan apareciendo cosas que tenga por ahí perdidas. ¿De acuerdo? Entonces ya va el de topografía y lleva el de mecánica de suelos. Es lo único que nos piden, no nos piden más. El tercero, proyección de población. Bien. Ustedes tienen de los datos del INEGI, los datos censales de la localidad. El INEGI los sacó, ¿sí? Y los publicó. Bien, entonces lo que hay que realizar de eso que hizo el INEGI, ¿sí? Pues hay que tener toda la lista. O sea, ustedes deben tener, creo yo, ¿no? Es que hay poblaciones muy nuevas, hay poblaciones que están naciendo en este momento, que se están formando, ¿sí? Y hay otras que llevan 10 años. Les diré, ¿sí? Allá por 1950, que es nada, y es seguro que tenemos el segundo valor de censo, tercer valor de censo. Éramos 27 millones de mexicanos. Ahora somos 130 millones de mexicanos. O sea, hay mucha población nueva. Sí, hay muchos pueblos que se han venido creando con el transcurso del desarrollo del país. Entonces, no todo está obligatorio tener información de los 40, pues ni existía. O del 50 o del 60, ¿no? Eso para nosotros nos parece medio raro, ¿no? Como si esta ciudad se fundó, creo que en el 1320, por ahí se fundó esta ciudad. Ya hace un montón de años, 1120, 1400, 500, pues ya son como 700 años de esta gran conurbación. Sí, bueno, pero así que no hay que estar insistiendo en encontrar datos. Además, ahora ya se tiene más mecanizado el sistema de conteo, el sistema censal, pero pues al principio imagínense todos los errores que se cometieron. Sí, bueno, así que hay que buscarlos, ¿sí? Hay que colocar la lista. Entonces, vamos a tener datos hasta el 2020, hasta este año, porque ya está el dato censal de 2020. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, ese ya está. Por lo menos los previos que van dando, ya está ese, ¿sí? Desde cuando lo tengan, si tienen un dato censal de 1995, perdón, 1895, es muy bueno. Ahí está, sirve mucho ese valor que
hasta nos está una idea de que ya estaba la población aquí. Si tenemos un conteo en la época virreinal, que a todo dar, no creo que tengamos algo más lejano que la época virreinal, porque hay que recordar que toda la información que se tenía registradas se rompió, se destruyó, como se utilizaba una pintura jeroglífica, eran jeroglíficos pintados, ¿sí? Y los que llegaron aquí pensaron que eso era comunicación con el demonio, así que todo se destruyó. No es que no existieran, ¿sí? Lo que pasa es que destruyeron todo. Entonces, de la época virreinal, si podemos tener un dato, o sea, bueno, si aparece por ahí. Si no, nada más, solo los del INEGI, sí, lo que tengan. El periodo económico, ok. Hay que determinar el periodo en el que es útil la obra. Lo que está recomendando la CNA y el INEGI es que para todos nuestros proyectos utilicemos únicamente 5 años de periodo económico y construir por etapas. O sea que estamos en el 2000, ¿sí? Más 5, el periodo económico sea 5 años y en el 2005 obtenemos los datos para calcular nuestro proyecto. Los datos, o sea que vamos a hacer una proyección del 2000 al 2005. ¿Sí? Bien, entonces hay que calcular ese periodo económico. Se supone que en base a todos los datos que tengan, pueden obtener una secuencia de cómo va el crecimiento de esa localidad. Bueno, hay que intentarlo y entonces así aplican pues el crecimiento poblacional, o sea que tienen los distintos años en que va creciendo la población, ¿sí? Pues suponen el crecimiento para dentro de 5 años. Si encuentran, todo es adivinar el futuro, pero si encuentran un cálculo ya elaborado por el gobierno federal o por el gobierno estatal, podrían ajustarse a ese. Pero si ustedes prefieren, ¿sí?, hacer el cálculo por su cuenta, se supone que de acuerdo a la norma de crecimiento poblacional, del cálculo de crecimiento poblacional, la empresa que hace el cálculo puede justificar yo me apegué a un estudio, a los estudios que hace de agua potable el gobierno estatal. Y según ellos crecen al 1% anual. ¿Sí? Bueno, entonces, 1% anual, 1% es en decimales 0.01. ¿Sí? Entonces, si multiplico por 0.01, digamos, 100 habitantes, pues me da 1. 100 por 0.01 me da 1. Ese es el número de habitantes que creció en ese año. ¿Sí? Muchos dicen que crecemos al 1% ya, que ya en los próximos años ya vamos a tener crecimientos negativos y esto se va a dar plenamente allá por el 45. Hay de CONAPO, el Consejo Nacional de Población, tiene estudios para cada localidad y tiene las proyecciones de muchas localidades. ¿Sí? Entonces, sería bueno que
ese crecimiento que nos da CONAPO, que desde luego que tiene más recursos que nosotros, a eso se dedican. Entonces el Consejo Nacional de Población tiene poblaciones muy pequeñas ya analizadas. O pueden ustedes hacer su cálculo, ¿no? Por ejemplo, la población futura es igual a la población futura, es igual a la población actual multiplicada por la tasa de crecimiento elevada a la 1, 2, 3, 4, elevada al número de años que vamos a proyectar. ¿Sí? Entonces, esa tasa de crecimiento pues va aumentando, ¿no? Se puede hacer año por año, ¿no? Por ejemplo, 100 habitantes por 1.01, eso es creciendo al 1%, 1 más la tasa de crecimiento. Entonces, el 1% es el 0.01, más 1, que la población futura es igual a la población actual por 1.01. Así crece al 1, si crece al 2%, la población actual multiplicada por 1.02. Si crece al 3%, pues 3% es igual a 0.03. Sí. Bueno, esa es la... Sí, permítanme. Bien, bien. Entonces, es el sistema de cálculo que utiliza CONAPO, ¿sí? Ellos se supone que ya hasta el accidente ya lograron poner una tasa de crecimiento porcentual por localidad en el país. O sea, aquí creo que es lo más certero que tenemos en crecimiento. Aunque no deja de ser adivinar el futuro, ¿eh? Imagínense, no sabíamos que iba a existir una pandemia como la de ahorita. Bueno, pero CONAPO nos asegura que ellos ya consideraron eso. Sí, que ellos hasta el accidente, pues, hasta el cambio de moda, sí, que ellos lo pueden determinar. Ya en que este crecimiento poblacional viene muy de moda, sí. Bien, entonces hay que buscar CONAPO. Y si no está lo de CONAPO, lo podemos hacer en la forma en que ellos lo realizan. Por ejemplo, nos buscamos la tasa de crecimiento porcentual por por estado. Entonces ya sé que la población futura por 1 más la tasa de crecimiento en décimas, ¿sí? Es la población que me crece en un año. Bueno, pero ese 1 más el 0.01 elevado a la n, al número de años 5, ¿sí? Sí, 1.05 elevado a la 5 ya me da el valor ese que es lo mío que haría que 1.01 por 1.01 por 1.01
5 veces medalla. Así lo hace CONAPO, pero CONAPO ya lo hizo. ¿Sí? O sea que esa sería la forma. Yo creo que todos los países desarrollados, ¿sí?, tienen una oficina como CONAPO. Sí, Consejo, que ya nos quita mucho trabajo de encima. Aquí en este libro tiene un trabajo realizado por... Es el que tiene el Excel en proyección logarítmica. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos a CONAPO. Sí, vamos a aprovechar a CONAPO y si no, nosotros mismos lo calculamos. ¿De acuerdo? Es el crecimiento poblacional. Vale la pena un intento. Si no pueden, pues aquí lo resolvemos, ¿no? Pues es lo único, nada más hay que poner la población actual, multiplicarla por 1 más la tasa de crecimiento que nos hayan dado, 1%, que es más o menos la del país. La promedio del país es como del 1%, ¿eh? Allá por los 50, por los 40, ¿sí?, crecíamos al 4%, o sea, 0.04 en decimal, 4%, 4 entre 100, 0.04. Ahora crecemos al 1%. Y le repito, esto va a ir disminuyendo hasta el 45, ¿sí? Hasta el 2045, y ahí va a decrecer según CONAPO. CONAPO ya sacó sus cálculos y ya dice que va a funcionar. Y muy cierto, yo creo que, pues sí, falta una aproximación correcta, pero más o menos en los países desarrollados crecen en esa forma. Vamos a ver cómo crecen los que están en vías en desarrollo. Bueno, pero ellos ya hicieron el análisis. ¿De acuerdo? Entonces aquí, a ver, periodo económico, repito, el recomendado por CONAPO y por CNA es de 5 años. 5 años. Si ustedes se apegan a Politécnico, se proyecta a 25 años, ¿eh? O sea, tiene una proyección muy larga, 25 años. Y así los estados se programan, bueno, según el periodo que dure el gobernador. Si son 6 años, pues a 6 años. Si son 3 años, 3 años. Los presidentes municipales igual, ¿eh? El gobierno municipal también se programa a 3 años. Bueno, según donde estemos, y puedo 5 años es un buen, es lo que está recomendando CNA y CONAPO. Bueno, ok, 5 años. La población actual estimada, la actual, estamos en el 2020, ¿de acuerdo todos? Sí. A ver, respuesta. A ver, respuesta. Sí, profe. Sí, Sí, profe. okay. Profe. Sí, profe. Qué bueno que estamos en este año de censo, porque eso no hay duda. Y el año más corto del proyecto será 2025. Eso hay que tener, porque muchos dicen, no, yo tengo datos del 19, no, ya tenemos datos en SAL en 2020, pues hay que tomar ese dato. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo donde esté, y proyecto al 25. Ya sea con mi tasa de interés compuesto, sí, la que les comenté, o directo con los datos de CONAPO. Ahí están están hasta por el 2040 y tantos, ¿eh? Están bastante, permítanme un minuto, déjenme. Ya, bien, entonces,
Ya, población actual estimada, 2.3.2 de datos censal. Y también compárenlo con APO, a ver cómo les fue. A ver si es una especie de chequeo para CONAPO, a ver si está un poco desviados, o a ver cómo le fue. Entonces, población actual estimada, CONAPO y censo. Métodos para la población de proyecto. Ok, pues coloquen la que utiliza CONAPO, que es población futura es igual a población actual multiplicada por 1 más el incremento, la tasa del 1%, 2%, ¿sí? Y todo eso en un paréntesis, bueno, el 1 más, ¿sí? Elevado al número de años que van a considerar. Si es 5 años, pues vamos a ver que sea el 1% y la población, la población actual sea de 100 habitantes. Ok, 100 habitantes. Entonces, multiplico para la población futura dentro de 5 años, población futura es igual a la población actual por paréntesis 1 más 0.01, ¿sí? Eso es 1.01, se cierra el paréntesis elevado a las 5. Y ya es lo mismo que estar aumentando el 1% cada año. Es lo que usa CONAPO. La garantía de ellos es que esa tasa de crecimiento está muy calculada. ¿Sí? Pues colocan métodos para la obtención de la población de proyectos. Se utilizó la realizada por CONAPO y punto, ¿no? Y la colocan ahí. ¿Sí? Y colocan el dato censal del dato de CONAPO. A ver cómo están. Y utilicen el más grande. ¿Sí? Si resultó que el censo dio mayor que CONAPO, ¿no? Pero si resultó que CONAPO tiene mayor cantidad que el censo, pues la de CONAPO, ¿sí? La mayor hay que tomar. ¿De acuerdo? 2.3.4, conclusión. Entonces, nada más conclusión de proyección de población. Así va la conclusión. Conclusión. De acuerdo al periodo económico de 5 años, ¿sí? La población actual de tantos habitantes en CONAPO, para el proyecto se realizará para el año 2025 con una población de tantos habitantes. Ya, nada, se unen esos 3 datos que tenemos y ya. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan que hay partes por ejemplo, en mecánica de suelos? O sea, para nosotros podríamos, no se encontró información disponible. Ok, podríamos oponerla. Total, lo hacemos esto es como un preproyecto, un anteproyecto. Me sirve para costos, para ver cuánto vamos a cobrar por eso. ¿Sí? Pero esta parte de proyección de población no la puedo omitir. Tengo que obtener mis datos y buscar que estén bien de donde los tomé. Si el gobierno municipal ya tiene un estudio y tiene sus datos, ok, me apego a ellos. ¿Sí? O el gobierno estatal, me apego a ellos. O el propio gobierno federal. ¿Sí? Pero también está la otra parte, me apego a CONAPO. O sea, es bueno, tenemos estamos bien. ¿Sí? Yo lo hice con los datos de ellos. ¿Sí? Y si nosotros podemos saberlo, que no tenemos nada de recursos, imagínense CONAPO, ¿cómo no va a poder saberlo? ¿Sí? Los municipios ya tienen la cantidad de habitantes actual mucho más real, porque ellos de lo único que sacan dinero, aparte de todos los permisos que dan, ¿sí?
es del predial y del agua. O sea que ellos ya nos tienen, pero bien checaditos, ¿sí? Para cobrar año con año predial y agua. Por eso ellos tienen mejores datos, ¿sí? Y por ejemplo, si murió alguien, pues siempre hay alguien que paga, ¿no? ¿Sí? No detectan eso. Pero... Bueno, ahí está. De acuerdo en proyecciones de población. ¿Sí? A ver, respuesta. Sí, profe, todo claro. ¿Todo claro? Ok, proyecciones de población. Ahí vamos a hacer, no vamos a pasar de aquí. A ver si, dígame. También tenía entendido que se podían utilizar el método aritmético y todo Y eso. también la norma nos lo permite. Es la norma número 3 sobre proyección de población. Si el proyectista considera, el sistema que anterior era que se hacía el numérico, el geométrico, ¿sí? El de Malthus, que es el que hace con Apo, el que les platiqué, o el gráfico, ¿sí? O también utilizar la proyección logarítmica de Excel, ¿sí? Si utilizan esos, es válido. Si el proyectista considera y hizo sus análisis y dice que pues este es el correcto, en verdad no hay nadie que nos obligue a utilizar datos del gobierno. O sea, si nosotros consideramos que están mejor esos datos que nosotros calculamos, ¿sí? Esos. Y es que yendo a la localidad vemos la realidad. Sí, y eso es lo que ocurre. O sea, por lo mucho, muchos de los cálculos que hace CONAPO ni siquiera han ido a la localidad, ni siquiera la han visto, no han pisado un terreno ahí. En cambio, el que hace el proyecto de agua potable está en... Es como que no, aquí está la calle, aquí está ya hay viviendas aquí, hombre, aquí hay tanta gente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces eso lo deja a nuestra consideración, profesor. Mande. Entonces, Mande. utilizar ese método lo deja a nuestra consideración. Sí. Y la norma número 3 de proyección de población así lo deja. ¿Sí? O sea, o sea que es válido como lo hagamos. Siempre cuando estemos bien basados, ¿no? Sí, por ejemplo, si no estamos bien basados, si estamos como particulares, ¿sí? La propia CNA no lo puede hacer cambiar. Pero estamos bien basados, no considera, estoy hablando de aumentar 100 habitantes o 1000 habitantes. Es un porcentaje muy pequeño comparado al que hay y asegura un proyecto mejor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, profesor, muchas gracias. De acuerdo. A ver, vamos a ver. Vamos a preguntar las preguntas a ver, ¿de dónde vamos a obtener la información de levantamientos topográficos, de mecánica de suelos y de proyección de población? Y ya nos vamos, ¿sí? A ver. ¿De dónde vamos a obtener el texto para el 2.1, levantamientos y planos topográficos? ¿De dónde lo vamos a obtener? Algunas cosas vienen en el prontuario de INEGI. Perfecto, sí. Ahí vienen. Sí. Ok. Pues ahí le buscan, ¿sí? Bueno, son 10 renglones, el del libro del maestro Severino de la Fuente, así que espero ya lo tengan ustedes, o que en última instancia ponen eso. A ver, ¿de qué vamos a sacar la base para planos topográficos? Únicamente la base, ya en el momento que estemos en el proyecto, ya pasamos esta información que tenemos en un plano escala 1 a 50,000, como es la carta del INEGI, ¿sí? Lo pasamos a escala 1 a 2000, pero ya por ejemplo, el de líneas de conducción va a ser en las unidades 6 y 7. ¿De acuerdo? Sí, a ver.
¿De dónde vamos a obtener el probable trazo de la línea de conducción? ¿De dónde lo vamos a obtener? A ver, se lo pregunto. Pues de nuestro mapa, profe, la vamos a trazar, ya que identifiquemos nuestra zona de captación, dibujamos primero Bien. ya pues toda la red, hasta donde la queramos distribuir. Ok, ¿y de qué plano lo van a obtener? Pues del INEGI del que estuvimos Eso, trabajando. el único que tenemos, 1 a 50,000. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Y ya nos contestó hasta el 2.1.3. De mecánica de suelos, ¿de dónde van a tomar el texto de lo que hay que colocar aquí? ¿No se acuerdan? De la página 14, Página 14, ¿no? del libro del maestro de la Fuente Severino. El En los sitios, 1.3. de ahí lo toman, ¿sí? Hasta llega hasta 1.3.4. Hasta llega a la parte de materiales A, B o C. ¿De acuerdo? Que ya ustedes saben qué son, ¿no? A ver, ¿cuál es el material clase tipo A? A ver, ¿quién lo sabe? Bueno, el material clase tipo C, ¿cuál es? Es el de la ¿No cumbre, recuerdan? ¿El tipo C cuál es? Es el que se usa con explosivos. Eso. Ah, Eso. ¿Y el A cuál sería? El material más blando. Pero ¿con qué se excava? Manual, ¿no? ¿Pala, ¿Con pico qué? y excavadora? Pala y pico, sí, o excavadora, pues sí, también. Sí. Pala y pico. La clasificación está como que somos muy manuales. Sí. Pero sí, después llegamos no, en una palada de una retroexcavadora se lleva el trabajo de una persona. O sea, una persona puede excavar así, terreno blando, 1 metro cúbico al día. Y eso que sepa excavar, ¿eh? Si se pone su servidor ustedes a excavar, no, excavamos como la 10ª parte de eso. ¿Sí? O sea, ¿y en cuánto tiempo una retroexcavadora saca una de sus paladas? O sea, 1 minuto, 2 minutos, pónganle. Y creo que es mucho. O sea, cada palada es una persona que se está... Vamos, por eso las grandes empresas hacen la obra más barata. Pues así es. De acuerdo, que ya quedó el A, B y el C. ¿Sí? El texto de proyección de población, ¿de dónde lo van a sacar? ¿Saben qué? También está aquí con el maestro Severino de la Fuente. Aquí está. En estudios de gabinete, proyección de población. Lo pueden sacar de la página 5. Población y periodo económico del proyecto. Para la elaboración de un proyecto ejecutivo de un sistema de agua potable, necesita determinar la población de la localidad en el futuro. Para lograr eso se debe conocer la población presente y la forma como ha venido desarrollándose. Mediante censos oficiales levantados cada 10 años, se sabe cómo ha venido creciendo la población. Fíjense, bueno, con esto, y adelante tiene una tablita de periodo económico que es, la tablita que utilicen es correcto, ¿eh? Sí. Claro que esta se hizo hace más tiempo, teníamos una economía más estable, bueno, regularmente estable, ¿sí? Entonces, de 2.500 a 15.000 habitantes de 6 a 10 años y de 15.000 en adelante hasta 15 años. Si 100 tomar unas de esas, es correcto, ¿sí? Es correcto. Y para poblaciones pequeñas es mejor un mayor periodo de tiempo porque la población va creciendo. O sea, cada 1.000 habitantes más o menos, como 864, ¿sí? Como cambia la dotación de isla de 100 litros por habitante por día, da más o menos como 1 litro por segundo.
Entonces, si la tubería mínima que podemos colocar en línea principal es de 4 pulgadas. Esa lleva una cantidad de agua más o menos de 16 litros por segundo, o sea, el cuadrado del diámetro en pulgadas, lo ponemos en litros por segundo, 4 por 4, 16. Entonces, para juntar 16 litros por segundo, requerimos una población como de 20,000 habitantes. ¿Sí? Si no, si es menor la población, de todas maneras vamos a tener que colocar esa tubería. ¿Sí? O sea que, por eso, mientras más largo es el periodo económico, es mejor para poblaciones pequeñas, porque va creciendo, va creciendo. Al fin y al cabo vamos a meter de más, pero no es dinero tirado. No es dinero tirado. Es el agua que llevemos se va a utilizar. Sí, van a poner más, si hay más agua, van a poner más negocios, van a poner más industria, van a poner más escuelas, o sea, bien, y aquí también lo podemos tener de la página 5 o 6, el texto. Y ya lo demás, si se ajustan a CONAPO, CONAPO da amplitud como para 20, 30 años, ¿sí? Porque tiene ya el cálculo hecho. O sea, lo que decían, se colocan este pedazo, claro que para su localidad, ¿sí? Y está en la página 5 y 6, el texto. Y ya sacan bueno, esa es una opción. Bueno, ahí está. Entonces, el texto lo pueden obtener de las páginas 5 y 6, periodo económico, o también de CONAPO, ¿sí? La población actual estimada, ¿de dónde la van a obtener? Ese es el 2.3.2. De los datos del censo, México. Eso. ¿Y de qué otra parte? CONAPO. Y CONAPO. Porque tienen la proyección de población cada año. Ahí está también. Sirve que lo chequen. A ver, me salté el 2.3.1. El periodo económico, ¿de dónde lo van a obtener? De CONAPO, que es la que recomienda los 5 años, y también CNA, ¿eh? Y sean que recomienda los 5 años de proyecto. Además, fíjense, la obra civil, sí, por ejemplo, los créditos para obra civil, sí, bueno, se van, no, los del gobierno federal, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el plan para pagar su deuda del edificio que construyeron, creo que se fue como a 30 años. Es enorme el periodo. Y vean, vivienda se presta dinero hasta 30 años para pagar la vivienda. La obra civil dura más, pero cuando hay equipo electromecánico, 4 años, 5 años. Por ejemplo, un carro lo venden hasta con 4 años con 4 años de tiempo, de periodo económico. O sea, y aquí CONAPO nos recomienda 5 años. O sea, más o menos, un poquito más que, no todo es camiones, ¿sí? No todo es medidores, ¿sí? Hay gran parte de obra civil. La tubería, pues, es instalación mecánica, ¿no? Esa también, sí, nos la asegurarían por 5 años, ya después no. O sea, nos prestarían para 5 años. Bueno, pero esto, ya ven, esto se construye con crédito de Banco Mundial, o sea, Banco del BIR, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, donde el que paga es el gobierno federal. El dinero en peso mexicano, bueno, recibe el dinero en dólares Nacional Financiera. Se lo pasa a la Secretaría de Hacienda. Y el gobierno federal se lo pasa a los estados. Y así llega hasta el municipio. Pero yo nunca he visto, y me han dicho la gente de allá que trabaja en agua potable y alcantarillado, jamás han pagado un quinto del crédito, ¿eh?
O sea, el crédito lo paga el gobierno federal. Será ellos le ven la forma de pagarlo. Ya ven de las remesas que traen los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, las que mandan, de ahí se pagan, porque ya aquí traerán dólares, pero para usarlo aquí lo cambian a peso mexicano. Con el dólar lo transfieren al gobierno federal y él paga la deuda externa con ese tipo de dólares nuevos. Digo por los trabajadores, porque imagínense, los trabajadores mexicanos que están en Estados Unidos dejan más divisas que Pemex, que son un montón, son 20 millones, somos 20 millones de mexicanos que están allá, o un poco más. Bueno, o sea que no es o sea, esto de ¿quién lo va a pagar? Pues el gobierno federal. Y se requiere, o sea, no. O sea, claro que nos cobran un poquito nos cobran, pero nunca nos cobran la inversión, la inversión pero si no, no habría agua potable en el país. Sí. Bien. Y los métodos para la obtención de la población del proyecto, ¿de dónde la obtendrían? Puede ser de la fórmula de la CONAPO, ¿no? La CONAPO, o también si alguien decide utilizar los métodos aritméticos, geométricos, todos los que tenemos en nuestros libros, ¿sí? Pues adelante, ¿sí? De ahí sacan se hizo un análisis de tantos métodos de proyección y el que dio, muchos sacan el promedio, pero eso es lo que hay que tomar el mayor y revisar que no esté mal. Porque ya ven que por lo normal las cantidades máximas y mínimas están erradas. Nada, hay que revisarlo bien, ¿no? Por eso muchos se dicen mejor por el promedio, ¿ya? Si cometió un error en alguno, bueno, se diluye entre los demás, suponiendo que lo demás pues ha sido mucho mejor que el error que cometí, ¿sí? Y la conclusión, ¿de dónde la sacaría? ¿De dónde la sacarían ustedes la conclusión? Pues fue la que ya nos dictó, ¿no? Sí. Únicamente Pues sería más que nada relacionar los tres datos. Los tres datos anteriores, ahí los relacioné, ese es el final, un solo valor. Podríamos tener duda, pero un solo valor porque lo que vamos a meter a los cálculos es un solo valor. La población futura de tal año. ¿Sí? O sea, ese es el único que van a colocar ahí, para no revolvernos y hasta lo encierran con rojo. Y ese número de habitantes lo debemos ver en los demás cálculos. Pues aquí está para que sean 5,350, ok, 5,350. Que sean 10,000 o 20,000 o 100,000, pero ahí está ya puesto. Ya llegamos a esa conclusión en Bien, entonces llegamos hoy hasta proyección de población en datos específicos. Mientras se van haciendo a grandes pasos, terminar ya la unidad 1, y esto ahí lo van viendo de dónde obtenemos información. Se supone que ya lo obtuvimos en el punto número 1, pero le revisan, hoy si está la población, no, que no está, o sea, hay que meterla ahí. Bien, qué bien. Entonces la lista es la que ya tomé, que nada más 2 personas faltaron, sí que ya le siguen los nombres. Y vamos aquí en producción de población para el 7CB1 y le continuamos la próxima clase nosotros con el asunto de dotación. ¿Sí? Bueno, y ahí la vamos llevando. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna recomendación ustedes? A ver, díganme. ¿Alguna recomendación? No, O ninguna. algo. Nada más. O alguna, ahí le van pensando, o una propuesta de trabajar mejor, ahí está abierto todo esto, ¿eh? Ok, pues si hay algo más por parte de ustedes, adelante. Ok, entonces.